Muy bien, pues bienvenidos todos. Vamos a iniciar con la predicación del día de hoy. Nosotros seguimos siendo en presencia. Y le doy la bienvenida a cada uno de los que ya están. Deseo de todo corazón que la palabra que vamos a exponer el día de hoy sea muy útil. Y les puedo decir que en temas de utilidad, el mensaje del día de hoy tiene que ver con una extrema utilidad. Todos los días podríamos estar utilizando algunos de los dones del Espíritu Santo. Todos los días, seguro, hoy estamos utilizando dones que entregó Jesús. Y también todos los días podríamos estar utilizando los dones que entregó el Padre. Así es que en nuestras vidas tienen que estar activos y operando dones del Padre, dones del Hijo y dones del Espíritu Santo. Sé que estarán operando en ustedes y sé que ustedes tendrán conciencia de esto y que todos los días tienen que trabajar en el sentido de descubrir, de excavar más profundamente en Dios, de orar más profundamente con el Espíritu de Dios y poder entrar a esos niveles en donde el Espíritu de Dios me enseña a mí a operar en sus dones. Y bueno, el día de hoy no tiene que ver la palabra precisamente con los dones, pero me resulta que si es tan importante operar con los dones, es aún más el tema de escuchar la voz de Dios. Y no sé aquí cuántos podrían decir, yo escucho la voz de Dios. Para mí es un tema muy importante porque eh, algo que como pastor deseo con todas mis fuerzas es siempre como intentar enseñar a la iglesia cosas de utilidad y de valor, pero de una utilidad práctica, que sea una cosa de todos los días y de valor porque obviamente no vamos a enseñar algo primero, pues que no esté en la palabra. Y otra, pues que lo que se enseña tiene que abonar a nuestra formación, a nuestro crecimiento, más allá de infundir fe. Digo, más allá de infundir miedo, la idea es infundir fe, más allá de infundir eh, pues cualquier otro sentimiento que no sea fe, llámese cualquiera. Hoy no, aquí no. Queremos infundir fe en los jóvenes, en los niños, en los adultos. Así es que les pido a las maestras, a Alicia, a Betty, a Dulce, a Mari y a Sarita, que por favor tomen notas, las maestras, porque este, este, esta predicación puede subdividir en varias predicaciones. Así es que este es un buen temario para que ustedes lo aterricen al lenguaje de los niños. Les puedo decir que en eso Mari tiene un don, tiene un talento. Este, Reina también tiene un don, un talento. Sarita, ese don y ese talento. Alicia, Betty, Dulce, todas las mujeres que están interviniendo en el cuidado con los niños tienen un arte de escuchar la palabra de Dios y aterrizarla a la voz y al nivel de los niños. Yo creo, sinceramente, que no tengo esa habilidad. Creo que mi habilidad es otra, mis habilidades son otras. Y el aterrizar un mensaje a un lenguaje tan sencillo como la de un niño, pues creo que está en mis proyectos de vida. No creo tenerlo en este momento, pero les pido a las maestras, por favor, hagan llegar este mensaje, este temario a su tiempo a los niños que están trabajando con temarios, que tienen ya una visión de lo que van a estar compartiendo, pero lo más pronto posible es importante que los niños también empiecen a entender cómo escuchar la voz de Dios. ¿Vale? Entonces, pues vamos a iniciar. Vamos a decirle al Padre
que en este momento nos disponemos a tu palabra y te pongo un rema. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento nos disponemos a escuchar tu palabra. Permite que mi vida sea un puente, un acceso, que la exposición de esta palabra pueda, pueda poner un cambio en nuestras vidas, que pueda abonar, Padre, a tener una comunión más, que nos ayude a discernir entre tu voluntad y nuestro deseo, que nos ayude en los temas de toma de decisión, que nos ayude, Padre, a caminar en tu camino y en tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, familia, pues vamos a iniciar esta semana. Creo, me parece que 2 ocasiones. Podría decir que 3, porque tengo muy claras 3 conversaciones que tuve en esta semana con personas de la iglesia. Ajá. Algunas están ahorita conectadas, algunas no. Y es importante el tema que se abordó esta semana y creo que es, pues ya, imperioso poder traerlo a la reunión del día domingo. Y esto es, ¿cómo podemos escucharla? ¿Qué necesito para escucharla? No sé cuánto tiempo tengas en el Evangelio. He estado haciendo cuentas y tengo 31 años en el Evangelio. 31 años. Es un buen. Y yo sé que habrá más gente, incluso dentro de la iglesia, que puede decir yo tengo más tiempo. Pero quisieran empezar con esto del tiempo, porque puede ser, no estoy diciendo que así sea, pero puede ser que tengamos tiempo, mucho tiempo en el Evangelio, y que no sepamos escuchar o identificar la voz. Y esto es un problema, ¿no? Porque, algo que sí les puedo decir a todos, sin temor a equivocar, es que todos los días, desde que abrimos los ojos, o puede ser que incluso en el instante antes de abrir los ojos, ya hayamos tomado una. Y a partir de ese momento, todo el día, todos los días, toda nuestra vida, estamos tomando decisiones. Estamos tomando decisiones. ¿Y cómo será esto? Pues es muy sencillo. Lo voy a expresar. Ustedes me conocen físicamente, ¿no? Entonces, más allá de lo que ahorita las personas puedan ver, estoy cachetón. Aparte, pues tengo mi reserva corporal de grasa. Y, y quiero ponerle este ejemplo porque de verdad llega un momento en el que volteas a ver tu salud y dices, rayos, ¿cómo llegué aquí? O sea, si tú volteas a ver tu cuerpecito y ves una panza, imagínate que tú mismo te preguntes, ¿cómo llegué a estar panzón? ¿Cómo llegué a tener esta gordura, esta lonjita o lonjota? ¿Cómo llegué a este nivel de obesidad? ¿Es una obesidad 1, 2 o mórbida? ¿Cómo es la obesidad? Y si te pones a analizar, que si tienes la fortuna de un especialista en nutrición o un doctor de salud, lo primero que te va a decir es que nosotros somos resultado de nuestros estilos de vida. Y el estilo de vida es tan fuerte en nosotros que a veces no nos damos cuenta. No llegas a un peso solo porque ayer comiste 10 hamburguesas. No llegas a eso. Sino que un día decidiste comer esa hamburguesa. Al día siguiente decidiste comer esa torta, ese taco.
esa gordita, ese chicharrón, lo que tú quieras. Un día decidiste cenar muy noche y luego irte a dormir, pero al otro día igual, pero al otro día igual, pero al otro día igual, pero al otro día igual. ¡Wow! Así es que nosotros vamos construyendo con una toma de decisiones lo que hoy es nuestra vida. Y me pongo ahí enfrente como testimonio de que a veces de repente, fíjate, si Dios nos diera la capacidad de calcular exactamente, por decir, voltea hacia atrás, cuánto refresco has tomado en toda tu vida, en mis 41 años, cuánto refresco he tomado, cuánto ejercicio he hecho, como cuánto ejercicio he hecho. Pero todo interviene en que en el día a día privilegiamos una cosa y desechamos otra. Fíjense qué interesante esto, porque día a día elegimos como entre A y B. Voy al gimnasio o veo una serie en Netflix. Ya, hoy, a ver si me pagan un día Netflix. Ojalá, estaría bien. Todos los días decides entre qué vas a comer. ¿Vas a comer algo frito o vas a comer algo hervido? Por ejemplo. ¿Vas a comer en la calle o vas a comer en la casa? Y bueno, en la calle, pues, bueno, sí hay cosas saludables, no voy a decir que no, pero lo más práctico, lo que encuentras más a la mano no es precisamente saludable. Entonces, hay una toma de decisiones constante. La salud que hoy tienes tiene mucho que ver con las decisiones que tú tomaste. Las decisiones que tú tomaste. ¿Cómo es tu relación con tus hijos? ¿Cómo es tu relación con tus hijos? Se está pausando mucho. ¿Abriste tu micrófono, Carlitos? Sí, se oye como que se corta y se va la voz. Señal. Es tu internet. Posiblemente sea el Wi-Fi, tendrán que pasar a datos para que no. Sí, ahorita Mari va a probar con el suyo. Ah, perfecto. Muy bien. Gracias. Sí, si se escucha muy robotizado, tiene que ver con su internet de que esté bajando. Aquí en la casa, pues hay 3 dispositivos. Entonces, pues sí se pone un poco difícil. Por si ahorita, a veces Luis se desconecta y no lo deja entrar. Sencillo por lo mismo. Pero muy bien. Continuemos. Entonces, por decir un ejemplo, ¿cómo es tu relación con tus hijos? Bueno, pues tiene que ver con que desde niños tú empezaste a fomentar una relación. Todos los días tomando una decisión entre ser su amiga y ser su mamá. Porque no puede ser su amiga, o eres su mamá o eres su amiga. Y eso se ha perdido. Es algo muy fuerte que también. Eh, todos los días eliges entre no sé, las mamás trabajadoras, ¿no? La ausencia en la familia, eliges la ausencia, o bien también no puedes tener las dos cosas. Tener presencia en el hogar, pero que tu economía no es una economía fuerte. No todas las mujeres pueden acceder a trabajos en donde atiendan a través de Zoom. Incluso trabajar de Zoom tampoco es algo sencillo. Tampoco es algo como de que porque estoy en casa, pues físicamente aquí estoy, pero todo mi corazón, mi mente y mi cerebro está funcionando en lo que me está pidiendo en el trabajo. Entonces muchas mamás tienen que ir tomando decisiones entre la ausencia o la presencia económica. Todos los días tomamos decisiones, pero aquí también, ¿cuántas veces de la toma de decisiones nos hemos volteado a preguntar
si cada una de esas decisiones ha sido aprobada. Ha sido aprobada. Aquí habrá alguna mamá que en alguna ocasión, antes de darle un chanclazo a su hijo, ha orado. Que estás así con la chancla casi encima de su lomo, estás por sonártelo, y de repente dices, ay, voy a orar antes de sonármelo, ¿no? Me lo friegue. Y te hincas así con tu chancla, la abrazas así en tu pecho, y te arrodillas y le dices, Padre, estoy a punto de sonarte a Carlitos. ¿Cómo ves, Señor? ¿Se lo merecerá? Él habrá roto esa vajilla suiza tan carísima que compré. ¿Habrá sido el desgraciado demonio que está atormentando mi paz? O a lo mejor fue el gato que se metió a la cocina y tiró todo ese trasterillo. Y te levantas, ¿no? Pero te levantas ya, escuchaste la voz de tu hijo. El Carlitos es inocente, no le pegues. Fue el gato, ¿no? Entonces te paras y regresas a la escena y le dices al Carlitos, no, te perdono, porque me acaba de decir el padre que eres inocente. Suena muy fuerte, ¿verdad? Pero ¿cuántos aquí nos hemos atrevido a detener nuestra acción para escuchar la voluntad, para escuchar la versión de Dios? Eso también es una toma de decisión. Quiero hablarte un poco acerca de esto. La ausencia de la dirección de Dios en la toma de decisiones es algo muy peligroso, porque puede ser que en un momento de tu vida de repente estés fuera del evangelio, de repente estés fuera de la iglesia y de repente estés fuera de tu familia y digas, ay, Chironi, ¿cómo llegué aquí tan lejos de todos y de todo? Pues por las constantes tomas de decisiones en donde no le preguntaste a Dios cuál era su voluntad. Familia, me urge que cada uno, niños, jóvenes y adultos, empecemos a madurar nuestro oído y empecemos a dejar de tomar decisiones sin consultar a Dios. Porque tomamos decisiones y ya estamos en la bronca. Y entonces, en lugar de yo haber consultado a Dios, me enfrento ya a las consecuencias. Y entonces, a veces es muy fácil decir, esto Dios lo va a ocupar para mí. Esto Dios lo va a transformar para mí. Ay, híjole. Y ahí es donde en esta semana estuve teniendo esa reflexión. Constantemente, creo que he predicado o he mencionado esta parte muy seguido, quizás. Últimamente ha sido muy fuerte. Pero tiene que ver con esto, miren. No es que yo le esté regando constantemente, que Dios tenga arreglado los problemas. No se trata de eso. No se trata de eso. La vida en el Evangelio se trata de vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero ¿cómo nos aseguramos que estamos en la voluntad? Creo que todos tomamos decisiones y creo que es importante que a partir de hoy puedas sumar esta predicación, estos elementos a tu vida diaria, de tal manera que esto produzca luz a nuestras vidas y nos ayude a tomar decisiones sabias para que en el futuro, en 10 años digas, wow, hice lo correcto. Pensé que no, pero hice lo correcto. O lo contrario, que sería en 10 años,
un fracaso grande de ti, de tu familia, de tu matrimonio, de tus hijos, y decir, ¿cómo no decidí diferente? ¿Cómo no consulté a Dios? ¿Cómo no me detuve un tiempo para escuchar cuál era la voluntad de Dios? Muy bien, les voy a compartir una pequeña presentación que hice para ustedes y tiene que ver con algunos puntos muy importantes. Cómo escuchar la voz de Dios, pero ¿cómo escuchar la voz? ¿Será algo tan sencillo? ¿Será algo tan simple? ¿Será algo tan complicado? ¿Será algo muy loco? ¿Será algo imposible? ¿Será algo fácil? Preguntémosle a ver a un experto. Elenita López, escuchar la voz de Dios en el tiempo de tu experiencia, ¿consideras que cómo ha sido? ¿Difícil, fácil? ¿Cómo ha sido ya en tus años de experiencia? Para los que van en este camino como apenas agarrando, eh, ¿qué tan importante ha sido la consulta de la voluntad de Dios? Mira, Carlitos, yo personalmente, la voz audible de Dios nunca la he oído. ¿Para qué te voy a mentir? Nunca la he oído. Tal vez porque sí es cierto lo que tú estás diciendo ahorita. A veces no he consultado la voluntad de Dios, sino que yo, pues yo digo, Señor Dios, yo voy a hacer esto en tu nombre y lo voy a hacer, pero no me he esperado a que Dios me diga si sí o no. Yo en algunas ocasiones cuando yo he considerado que Dios me ha hablado es a través de mis pensamientos. Cuando yo estoy haciendo algo o pidiendo algo que es lo que tengo que hacer, a veces me vienen esos pensamientos o me acuerdo de algún texto de la Biblia y es conforme yo, pues me he dado cuenta que es de parte de Dios, pero que yo haya escuchado la voz audible de Dios, no. Muy bien. Y qué bueno, fíjate, gracias, Lerita, de todo corazón, gracias por compartir esto. Y fíjense, creo que por ahí podremos empezar, ¿no? La voz de Dios, ¿cuántos la han escuchado? ¿Cuántos no la han escuchado? Y para mí es muy importante esto porque quizás esto sirva para quitar algunas telarañas y algunas ideas que no son. Y empecemos por el principio, con esto que acaba de mencionar. La voz de Dios. Ajá. La voz de Dios tiene varios canales y Dios tiene distintos canales para hacernos enterar de su voluntad. Así es que yo quiero decirles que al día de hoy, físicamente, he visto videos de personas que han escuchado la voz audible de Dios. Y literal, que la voz audible de Dios es como lo que estamos haciendo ahorita. Tú me estás escuchando a través de un medio electrónico, pero también, pues todos ustedes me conocen, saben que es mi voz, saben que es mi rostro. Pero, pero si de repente yo les grito, ¿no? A media calle, creo que también algo de su ser diría, ah, caray, se parece a la voz rasposa del Carlos, ¿no? Entonces, quiero apuntalar esto. La voz audible de Dios, en mi caso, ajá, no, yo tampoco la he escuchado. Así es que si la mayoría de la gente y la mayoría de la humanidad no ha escuchado la voz de Dios audible, ¿cómo es posible que sigamos existiendo o caminando? Entonces quiere decir que hay otras maneras en las que Dios se comunica con nosotros para hacernos saber su voluntad. Entonces, anótenlo. La voz audible de Dios es uno de los caminos para escuchar a Dios. Sí, efectivamente, es un camino,
hay testimonios en la Biblia que nos habla de hombres que escucharon así directamente la voz de Dios, o sea, así de fuerte, ¿no? En el caso de todo lo que hemos ido leyendo. Génesis nos habla de los patriarcas y de los hombres que hablaron con Dios. Éxodo, pues Éxodo, Levíticos y Números por excelencia. Es un momento en el que Dios habla acerca de la comunicación con Noé. Y Noé, lo acabamos de leer esta semana, ¿no? Y también lo compartimos. Noé tenía esa bendición de hablar cara a cara con Dios. O sea, ¿quién como Noé? Solo Jesucristo. Entonces, ¿hay niveles de comunicación con Dios? Sí. Hablemos de niveles o de canales distintos de comunicación con Dios. Así es que para encontrar la voluntad de Dios, pues hay que escuchar la voz de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un proceso. Primero yo tengo que tener una discusión quizás dentro de mí, un problema, alguna toma de decisión. ¿Es derecha o izquierda? ¿Es arriba o es abajo? Y entonces, antes de yo tomar un plan de acción, yo tengo que consultar a Dios y decirle, Dios, ¿qué crees? Mira, acaba de llegar esta situación. Yo quiero ponerla delante de ti y quiero que tú me digas si es izquierda o si es derecha. Quiero que tú me digas, que me debes elegir. Puede ser, a mí me ha pasado elegir entre 3 trabajos diferentes. Me ha sucedido. Y también me ha sucedido que aunque haya muchas opciones, Dios ya habló conmigo y me dijo, no va a ser ninguna de esas. Y lo ha cumplido. Ahora vamos a caminar hacia eso. Pero entonces, primer paso es que a partir del día de hoy, iglesia, si lo quieres anotar, si lo quieres grabar en tu corazón, a partir del día de hoy, es importantísimo que tu toma de decisiones vaya acompañado de la consulta de Dios. No vuelvas a tomar decisiones sobre tus hijos, sobre tu esposo, sobre tu esposa, sobre tu familia, sobre tu iglesia, sobre tu comunidad, si no has consultado la voz de Dios. No tomes decisiones. Aquí es importante porque si nunca nadie te lo había dicho, puedes decir, es que Dios, el Carlos nunca nos predicó de cómo escuchar tu voz. Pero ya después de esta, imagínate que te mueres y estás en el gran juicio del trono blanco. Posiblemente Dios te ponga así en una nube, y te va a decir, mira, el Carlos, aquí te paso el video en donde tú estabas ahí, pero no pusiste atención. Pero el Carlos ya predicó de cómo escuchar la voz. Adelante, Liz. Fíjate que, Carlos, cuando yo recién me convertí, o sea, la locura, ¿no? Tú sabes, la locura. Y me acuerdo que tuve una experiencia muy fuerte a través de escuchar la voz de Dios. No hay ninguna necesidad tampoco, o sea, sí, para toma de decisiones es súper importantísimo, pero de igual forma, Dios, si algo te puedo decir, también se revela en tu continuidad, o sea, en tu vida normal y continua, o sea, tu vida normal. Y yo me acuerdo, esta experiencia fue muy hermosa, porque yo así en la locura le decía a Dios, o sea, no estaba consciente de que el Espíritu Santo, y yo le decía a Dios, Dios, yo quiero, un día me levanté y le dije, Dios, quiero escucharte, yo quiero obedecerte, dime qué es lo que quieres. Y venía así suavemente, ese fue mi reto, yo creo personal, de decir a Dios, a ver, tú dime qué quieres, ¿no? Y venía así como, o sea, venía y me daba instrucciones. Y ese día yo me acuerdo que me dijo, o sea, totalmente decidida a creer, me agarró y me dijo, sal de tu casa. A Yo ver, salí hay de la una casa. pausa. Hay una pausa. Yo he escuchado esa voz, Ajá. pero voy a hacer ahorita la distinción. La voz que se oye en el pensamiento y la voz que se oye desde el tímpano.
Es la voz del pensamiento. Ah, ahí está. Entonces, Ok. es la segunda. La primera que acabamos de explicar respecto al comentario de Elenita, tiene que ver con la audible, con la que entra al tímpano y hace retumbar todo el sistema auditivo. Esa es una, con la que Moisés hablaba así con Dios. Y la que tú dices es la que vamos a explicar, que es una voz audible, pero que entra en el pensamiento. ¿Va? Ujú. Entonces, quería hacer esta aclaración porque acabo de decir, es que yo no conozco personalmente, he visto testimonios en video, como todos ustedes en YouTube, en alguna plataforma, en donde dicen, sí, escuché la voz de Dios. A veces me queda la duda si en algunos momentos es audible, así rompiendo aquí, y la mayoría no, pero adelante, digo, con el testimonio, solo haciendo esta aclaración. Ok, entonces le dije, o sea, yo realmente quiero decirte, dime, o sea, ¿qué quieres? No tenía problema, ¿no? Simple y sencillamente empecé a escuchar que me decía, sal de la casa. Y yo salí, me dice, ahora camina al paradero. O sea, estaba en la esquina del paradero, pues yo caminé. Y entonces agarré y le dije, y me quedé ahí un buen rato y le dije, ajá, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago, Dios? Y me dice, toma la pecera. Y le digo, ¿cuál pecera? Porque pasan muchos. Y me dice, toma la de San Cosme. Y ya me subí a la de San Cosme, tomé la pecera, pagué y me senté. Y iba caminando, o sea, iba a la pecera y por, o sea, como a 5 o 10 minutos, me dijo, bájate. Y yo me bajé. Y era un camellón donde había, pues, ¿cómo se llama? Como como columpios. Y me bajé y le dije, ¿y ahora? Y me dije, camina hacia los columpios. Y yo caminé y le dije, ¿y ahora? Y entonces no me dijo ya nada, absolutamente nada. Y yo agarré y dije, ¿y ahora qué hago aquí? Y entonces como no me había dicho nada, me senté en un columpio y me puse a columpiar. Dije, pues no sé, no escucho que me diga nada. Estaba yo en eso pensando cuando pasa, ¿cómo se llama? Una persona que conocía de hace mucho tiempo, también que conocía la palabra, y yo la vi pasar apresuradamente, así apresuradamente y así como que angustiada. Y yo no sé por qué agarré y le dije, le llamé por su nombre y le dije, tal, o sea, casi le grité y voltea y me dice, ay, hola. Y le digo, hola, ¿cómo estás? Y me dice, bien. Y dice, no es cierto. Y le digo, ¿por qué? ¿Qué te pasa? Y me dice, ¿sabes qué? Es de que la verdad estaba pasando por aquí y pues tengo una gran necesidad porque no tengo para comer y mis hijos no tienen para comer. Y le digo, ay, qué tremendo. Y pues yo me acuerdo que cuando salí yo llevaba cierta cantidad y yo agarré de lo que yo, o sea, de lo que llevaba y le dije, ¿sabes qué? Tal, yo tengo esto, ten, aquí lo tienes. Y empezó a llorar. Y entonces así lloró, lloró, lloró. Le digo, ¿qué te pasa? No te preocupes, todo está bien, Dios es bueno. Y entonces empezó a llorar. Dice, es que Alicia no sabes. Yo salí de mi casa y empecé a orar. Y le dije, Dios mío, tú sabes que no tengo para comer. Te pido que envíes a alguien para que me dé la provisión y el sustento para mi comida y la de mis hijos. Y yo agarré y me dije, wow, Señor, qué tremendo es esto. Y pues ya nos abrazamos, lloramos y bueno, le di gracias a Dios. Pero es bien tremendo eso cuando te dejas guiar por Dios hasta ese nivel o más, niveles más grandes, qué tremendo es eso, ¿no? O sea, realmente Dios sabe.
y te puede guiar paso a paso. Toma esto, vete al de estos, tómate la pecera, vete caminando, quédate ahí. O sea, es súper detallista. O sea, es bien tremendo. Ese es el testimonio que puedo dar. Gracias, Alice. Sí, efectivamente. Vamos a hablar un poquito más acerca de esa voz, que es una voz que viene del pensamiento. En una ocasión, bueno, pero no está en este renglón. Iniciamos entonces. La primera fuente, el primer camino, el primer conducto, la primera manera en la que tenemos que tener conciencia es que Dios va a hablar a través de su palabra, a través de su escritura. Y esto es muy importante porque ahorita lo que estamos haciendo en el discipulado es justamente eso, ir leyendo la palabra de Dios. Y hay mucha gente, se los prometo, muchísimos cristianos que no leen su Biblia, no la leen. ¿Por qué? Pues porque tienen muchas cosas que hacer, porque tienen actividades, porque etcétera, etcétera, lo que ustedes quieran. Cosas importantes como superficiales, tienen cosas que hacer y no leen la Biblia. Pero esto se convierte en este tema y en el tema de la vida en algo muy riesgoso, porque puede venir algo a romper tu paz y tú podrías discernir rápidamente solo por saber la palabra de Dios. Imagínate que Alicia y Román, imagínate que un día están en la iglesia o están en una iglesia y de repente un hombre se acerca con ustedes y le dice a Alicia, Dios manda mensaje para ti, para tu vida, y te dice, va a venir un hombre distinto a tu esposo y, y te amará y tú lo amarás a él y, y será tu esposo para el resto de tu vida. Imagínate. Imagínate que en un tiempo, entrecomillado de palabra profética, se levanta un profeta y te suelta esta palabra. Imagínense que Alicia no ha leído acerca del matrimonio. Imagínate que Alicia no ha leído respecto a que Dios habla de que el hombre se unirá a su mujer y serán uno. Imagínate que Alicia nunca ha leído en toda la Biblia, Dios no está deseoso de romper matrimonios. Imagínate que Alicia no tiene ese conocimiento. Y entonces entra el espíritu de duda al corazón de Alicia. Y entonces, en lugar de tomar firmeza y decisión desde ese mismo momento y decirle, apártate de mí, Satanás, deja entrar la duda a su corazón. Entonces, también familia, si nosotros no leemos la palabra de Dios, no vamos a poder contrastar cuando de repente se levante una voz profética. Imagínate un charlatán, un profeta del desastre que venga y que te diga algo que ponga en riesgo tu vida, tu familia, tu integridad, y no conoces la voz de Dios a través de la Escritura. Entonces, nos vamos directo a un tiempo primero de duda. Imagínate que ni siquiera Alicia se toma el tiempo de consultar a Dios. Ya la Alicia, ya le entró la duda. Pero Alicia podría estar en un tiempo de toma de decisión. Entonces es la propuesta, toma de decisión y la acción. Son 3 instancias. Entonces, Alicia podría concluir 2 cosas. No, pues ya es Dios. Es Dios porque me lo dijeron en la iglesia y porque me lo dijo un profeta. ¿Es suficiente eso? ¿Es suficiente eso?
Hace poco tiempo, el año pasado, cuando estaban estudiando cimientos, escuché uno de los testimonios que estaba platicando Elena, que es parte del equipo de maestros de Richard de la Casa de CCI Monterrey, y hablaba acerca de que una mujer llegó con otra mujer y le dice que uno de sus hijos iba a morir, que iba a estar embarazada, pero que también ese hijo iba a morir. Fíjate qué fuerte. Es un tiempo de oración, es un tiempo de iglesia y es una persona que se conoce como profeta. Elena Ramos, ¿qué fue lo que hizo? Nada más corríjame si es Ramos. No quiero decir un apellido que no sea. Porque le decían Elena de Enríquez, ¿no? Algo así, pero en fin. Bueno, en ese testimonio que cuenta la maestra Elena, habla acerca de que el Espíritu de Dios, bueno, no también, más bien, el Espíritu de Dios le habla a Elena y le dice, ve con esta mujer y dile, háblale acerca de lo que dice la palabra de Dios. Y Elena concluye en esto. Toma lo bueno y desecha lo malo. Y entonces esta palabra que sale del logos de Dios, de la palabra de Dios, extrae una frase pequeña que se convierte en el rema de Dios. Entonces, Elena toma el rema de Dios y lo deposita en el corazón de la mujer y le dice, el Padre me dice que te diga que tomes lo bueno y deseches lo malo. Y la mujer le empieza a decir, es que me acaba de decir que sí, que voy a estar embarazada, pero que este hijo va a morir. Y entonces le dice, pues empieza a decretar que tomes lo bueno y deseches lo malo. ¿Y qué es lo bueno? Que estés embarazada y que tu hijo nazca. ¿Y qué es lo malo? Que tu hijo sea arrebatado de tus manos, que le sea arrebatada la vida. Y entonces empiezan a decretar, empiezan a orar. ¿Y cuál fue el futuro de esa palabra? El futuro de esa palabra es que se contrastó la voz de un profeta contra la voz de la escritura. Dios habla a través de la escritura. Y por eso es importantísimo leer la Biblia. Porque entonces esta mujer pudo concluir no con base en la voz de un profeta, sino con base en la palabra, en la escritura de Dios. El resultado fue victoria. Esta mujer fue embarazada, esta mujer dio a luz y este joven sigue vivo. Pero ¿qué pasa si no sabes la palabra de Dios? Caes completamente en un mundo de incertidumbre, solo por no conocer la palabra de Dios. Entonces, primer camino, la palabra de Dios. Si llega a ti un pensamiento, mata a tus padres, ese no es Dios. Si llega un pensamiento, engaña a tu esposa. Es que oí una voz que me dijo que engañara a mi esposa para que Dios le diera una lección. Uy, porque hay tantas cosas que he escuchado que no estaría de más decir esto. Y que digan, sí es cierto, lo hice porque escuché la voz de Dios. El punto número 1 dice, Dios no contradecirá su palabra, la escritura. Así es que primer fuente, primer canal de comunicación con Dios, la escritura. Y hay temas de familia, de matrimonios, de trabajo. Imagínate que Dios te diga, mira, róbale a tu compañero.
Imagínate que estás en una necesidad profunda de escasez de dinero y ves el monedero de tu compañera, ves la cartera de tu compañero. Imagínate que concluyes que Dios te dejó abierta esa bolsa o ese monedero o ese pantalón, te lo dejó a la mano para que pudieras extraer esos recursos para cubrir tu necesidad. ¿Cómo podría contradecirse Dios a él mismo? Cuando te dices la palabra de Dios, amarás al prójimo como a ti mismo. Cuando sabes que Dios odia y tiene como pecado el robo. Y tú piensas que es la voz de Dios. Así es que, cuidado. Vida, trabajo, familia, salud. Mucho cuidado. Puedes estar en un momento de crisis de la salud y la palabra de Dios dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Pero en un momento de crisis dices, pues voy rápido ahí a que me dan las cartas. Voy nada más a ver si me echan el tarot. Pues voy a prender esta veladora, pues a lo mejor el San Judas, a lo mejor el San Antonio. Contempla tomar decisiones, involucrando a Dios. Y la primera, leyendo tu palabra, leyendo tu Biblia, la palabra de Dios, enterándote de lo que es Dios, de lo que le gusta y de lo que no. Bien. La segunda, este es importante porque cuando ya tenemos un cierto uso de la palabra de Dios, en nosotros se fortalece algo que es la conciencia. Ahora, quiero poner énfasis. Hay una conciencia en identidad y una conciencia en identidad caída. ¿Todos los hombres tenemos conciencia? Sí. ¿Todas las mujeres tenemos conciencia? Sí. ¿Jóvenes y niños tienen conciencia? Sí. Pero aquí es importante, la conciencia de un niño está aprendiendo en su entorno, en su familia, en su iglesia, lo que es bueno y lo que no lo es. Vamos creciendo, vamos enfrentándonos con nuevos conceptos, con los conceptos de los amigos, con los conceptos de otras culturas, con los conceptos de otros países, y entonces de repente podríamos empezar a diluir los conceptos de Dios con los conceptos de los demás. Y entonces empezar a decir que amor es amor. Aguas. Cuidado. Cuidado. Con pensar que amor es amor. Y dicho en un contexto manipulado, podríamos caer en conclusiones muy equivocadas. Cuidado. ¿Qué pasa en el tema de la conciencia? Pues la conciencia también es un canal en el cual Dios nos habla. El Espíritu de Dios está alrededor de nosotros. El Espíritu de Dios nos puede advertir de situaciones de peligro y nos puede advertir en tiempo real algunas cosas que pueden estar pasando a nuestro alrededor. Conciencia. De repente estás hablando con una persona y te está proponiendo alguna situación de negocio. Claro que va a venir un tema de toma de decisión, pero en el momento en que tú estás escuchando a esta persona, de repente hay algo que en tu conciencia empieza a decir no, no, no. Es como un y sigue hablando y escuchas un
caray, no me cuadra, no me suena, no me siento cómodo, no me siento cómoda. Estás hablando con una persona que quizás hasta es conocida, pero te está hablando de algo, de alguien, y hay algo que ya de antemano, aquí al interior, nada. Lo peor es que cuando estás en un grupo de amigos, en un grupo de amigas, y están haciendo y teniendo actos o actividades ilícitas para su cuerpo, para su salud, para la sociedad. Claro que, por supuesto, el Espíritu de Dios está diciendo, para que te alejes, para que te vayas, para que huyas, para que no lo tomes, para que pares y corras. Claro, claro que la conciencia de Dios habla. La conciencia de Dios habla para que muchas veces no te detengas a escuchar y huyas. Adelante, Luis. Bueno, tomando en base eso, tuve una experiencia respecto a como lo dices. Eh, cuando el padre te está dando una indicación con voz audible, pero también así como cuando haces caso omiso y corres el peligro o algo está pasando, a mí, vamos, en mi experiencia, yo iba sobre la línea azul, ¿no? La línea rosa, la línea 1, y yo siempre me bajaba en aeropuerto. Entonces, pues yo me sabía de memoria dónde, en qué salida irme. Y una voz que me decía, no te salgas ahí, no te salgas ahí. Y dije, ay, no, pues no pasa nada, hay mucha gente. Y literal, voy caminando hacia donde iba y salí en otra salida. Y ya cuando dije, híjole, voy a caminar un montón, todo por no poner atención. Y literalmente cuando llegué a tomar el trolebús, que todo lo tomaba ahí, pues acababan de asaltar justamente en la salida donde no tenía que haber salido, por no escuchar la indicación. Pero también el padre te lleva a lugares en donde dices, no tienes que estar aquí, y te hace salir o te hace quitarte de ese camino. Entonces es muy, 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 bueno, se completa con lo que estás diciendo en este momento. Así es. Es un tema como de conciencia. Luis también apuntaló hacia la voz de Dios. Ajá, una voz al interior. Pero en el tema de la conciencia es algo que te incomoda. No es una voz, no, es algo como de incomodidad. Es como cuando te están diciendo y dices, no, esto es choro. Como que contrastas lo que te dice la persona y tu experiencia. Y no coincide, claro que no. Y señales de alerta. Y sientes, no es por aquí. Estás caminando en un lugar sin oír voz audible, solamente dices, no, aquí no. Estás haciendo algo y te dicen, no. Podría decir alguien, son presentimientos. Es el sexto sentido. Es el sentido de la madre. Porque va a suceder que alguna mamá diga, es que yo lo he sentido con mis hijos. Yo he estado a kilómetros de distancia y puedo sentir el dolor, la tristeza e incluso el derramar de sus lágrimas sobre sus mejillas. ¡Wow! ¡Qué poeta! Puede ser que sí. Yo no voy a decir que no, pero sí te puedo decir que la conciencia nos habla de lo que estamos haciendo bien y de lo que estamos haciendo mal. Pero ¿qué pasa? Aquí es bien importante. ¿Qué pasa si tú no cuidas tu conciencia? ¿Qué pasa si tú no cuidas tu conciencia? Pues imagínate que está la esposa antes de engañar al esposo con el mototaxista. Se te hizo muy guapo, un hombre muy fuerte, con una moto muy destartalada, pero la maneja tan bien que la hace ver como una Harley Davidson. Y, y la conciencia te dice, no, esto está mal, está mal, está mal, pero te echas al mototaxista. No, pues no estuvo tan mal, nadie se enteró, no se enteró mi marido.
Mis hijos no se enteraron, mis suegros, mis padres, nadie se enteró. No pasa nada, es mentira lo del pecado. Es mentira de tomar malas decisiones. Y de repente, pues ya no es el, el mototaxista, luego ya es el carnicero, luego ya es el vecino. Entonces, cuando te echabas al carnicero, todavía sentías como que no, esto está mal, está mal. Cuando ya te echaste al vecino, pues ya no se oía tan duro. Y ya cuando te echaste ahí a tu compadre, ya ni escuchaste nada. La conciencia se cauteriza. La conciencia se muere. La tapas. ¿Saben cómo? Un ejemplo muy claro es como que la conciencia es como el despertador de las 7 de la mañana o de la hora que te paras. Está y de un manotazo lo cae. Ya no hay nada que te saque de la profundidad del sueño. Cuando constantemente tú haces una actividad, difícilmente vas a reconocer que estás haciendo algo en contra de la voluntad de Dios. Incluso vas a llegar un día y vas a decir, es que engañar a mi esposo, pues no fue malo, porque mira, es que mentir a mis padres no fue malo, es que robar esto no fue malo, es que hasta que empieces a decir cosas como matar a niños no es malo, comer fetos no es malo, y ya cosas de locura, así de. Cuando vemos el nivel tan aterrador de técnicas, de los narcotraficantes para castigar a sus enemigos, cuando vemos que existe hombres y mujeres que son capaces de ir desprendiendo la piel del rostro del ser humano. Tú dices, ¿qué nivel de conciencia tan cauterizada tiene que tener esa persona para ya no sentir nada al hacer eso? Pues no te espantes. Todos podemos llegar a ese nivel. Así como todos podemos llegar a un nivel de conciencia en donde el simple hecho de estar en un lugar te diga, tú no eres de aquí. Tú no eres de este bar, tú no eres de esta cantina, tú no eres de esto, tú no eres del otro. Tú no eres de este hotel, tú no eres de este carro, tú no eres de este amigo, tú no eres de esta amiga. ¡Wow! Ten cuidado con constantemente darle golpes a tu conciencia, porque un día podrías callarla por completo y empezarías un camino sin sentir dolor, sin sentir angustia y te podría llevar a perdición. Romanos 10:17. Aquí les voy a pedir que lo busquen, por favor. Romanos 7. Voy a abrirlo también. Ay, creo que no lo seleccioné. No, sí, Romanos 10. Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír. Anoten, quiero que anoten esto. En el griego hay dos palabras para la palabra palabra. Parece como trabalenguas, pero es así.
En griego se puede escribir logos, y el logos habla de toda la palabra de Dios. El logos de Dios es toda la palabra, es decir, toda la Biblia es el logos de Dios. A veces algunos me han escuchado orar y decir, Padre, en el nombre de Jesús, que este cuerpo se alinee al logos de tu palabra. Y cuando yo invoco esto en mi oración, estoy diciendo, Padre, que este cuerpo se alinee al diseño original que tú soñaste para el ser humano. Un diseño en donde existe la salud y el funcionamiento correcto de cada órgano en su cuerpo. Así es que es una manera de explicarles la diferencia del logos. El logos es toda la palabra de Dios, es toda la escritura. Y hay otra palabra que es rema. Y rema quiere decir una palabra específica. No es todo, no. Es una palabra, es una frase específica. Y aquí es muy importante porque en estos versículos nos está diciendo que el oír viene por escuchar, pero la palabra no está hablando de escuchar toda la palabra, sino de escuchar el rema de Dios. Este versículo, el 17, se lee así. Así que la fe es por oír y el oír por el rema de Dios, no toda la palabra. Y esto es importante, porque cuando estamos leyendo la palabra de Dios, va a haber momentos en donde algo resalte y eso produzca en nosotros fe, y eso produzca en nosotros un cambio, y eso produzca que nosotros nos armemos de argumentos para la toma de decisión. Esto es importante porque el tercer vínculo, el tercer canal es a través también de consejería. Y vamos a poner dentro de este rubro la consejería y la administración. Puede haber administración profética, puede haber una administración a través de la lectura de la palabra, pero aquí lo importante es que conocer la palabra es una parte en donde me hace activar a mí conciencia, hace activar en mí el desechar palabra que se contradice automáticamente con la palabra de Dios. Pero también viene otro canal por el cual Dios habla a nuestras vidas, que es a través del rema. Así como hemos estado leyendo la palabra de Dios, por eso el ejercicio de que yo les pregunto, ¿qué te gustó y qué no te gustó? Porque lo que no te gustó puede ser algo que estás viviendo tú y no te gustó porque estás batallando con eso. Y también puede ser que algo que leíste en la Biblia, algo resaltó. Y esto me gustó, ¿por qué? Porque también puede ser algo que estás viviendo y también puede ser algo con lo que estás teniendo un problema. Estás en un punto de toma de decisión y empiezas a leer la Biblia, ves algo como en la palabra de Génesis, cuando José está peleado con sus hermanos y sus hermanos son tan desgraciados que hacen como si lo hubieran matado y engañan a su padre y lo torturan, lo meten a un hoyo y después lo venden. Y entonces tú estás teniendo un problema con tu familia y tú dices, no hay peor familia que la mía. Y cuando te enteras de la familia de José, dices, oh Dios, perdóname, porque sí hay peores, hay muchos peores. Y entonces eso se convierte en un rema para tu vida. Así es que esto es bien importante. La fe viene por escuchar. El rema es una palabra específica para un tiempo específico. De repente estás orando, viene alguien, pone su mano sobre ti y te dice en el nombre de Jesús, el Padre me dio esta palabra. Yo he hablado con ustedes, les he profetizado a la mayoría, o creo que a todos, en momentos de administración estamos orando, el Padre habla algo a mí, yo lo suelto, pero también ha venido un tiempo en donde yo tengo sueños y esos sueños, la última vez
No fue la última vez. Hay un sueño de Kame que no les he contado. Son 9 días. Te los voy a contar porque a lo mejor tiene que ver. Pero bueno, tuve un sueño anterior y es el sueño en donde yo veo a Kame, yo veo a la hermana de Kame, yo veo a la sobrina de Kame. En esa semana me había enterado por medio del chat que tenemos los pastores de CCI. Entonces ahí me entero que estaba teniendo muchos problemas de Anielito, que es el sobrino nieto de Kame. Y cuando yo vi ese sueño, al siguiente día le escribí a Anis y le dije, Anis, ¿puedo hablar contigo? No te robo mucho tiempo. Me dijo, sí, márcame. Le hablé y le dije, mira, yo quiero decirte este sueño tal cual lo vi. Pero Dios no puso en mí interpretación. Así es que yo te voy a decir solo lo que yo. Adelante. Y ya le dije, mira, yo vi así. Y vi esto, y vi a tu hija, y vi acá, me vi cómo se juntaron, la manera que se juntaron. Y esto fue lo que pasó. Y le digo, te soy honesto, Dios no puso en mí interpretación. Así es que dejó este sueño. Me lo agradeció mucho. Entiendo que para ella le respondió algo que había estado en la oración. Yo no interpreté nada. Solo fue un rema. Un momento en el que Dios revela algo y lo pone en nuestro corazón. Pero para el rema, y ahí tiene que haber un momento. Este rema es más de intimidad. Este rema tiene que ver más con buscar en el secreto a Dios. Esto del rema tiene que ver más con buscar en intimidad a Dios. Estás orando, y de repente Dios te manda Gálatas 5, 8. Y de repente tú dices, Gálatas 5, 8, pero pues no sé ni qué dice. Estás orando, de repente bolas. Y lees y dices, oh, por Dios, habla de mi herencia en Cristo. Y eso se convierte en un rema. Cuando alguien viene contigo y te da una palabra específica, dice, mira, yo no sé de qué se trata, pero Dios te dice que no tengas miedo. No es como un gran texto, es solo una pequeña frase, pero esa frase te pega muy profundo. Te hace llorar, sana tu corazón, entras en intimidad con Dios, empiezas a adorar. Cuando llegas con un problema muy grande y entras a la iglesia y de repente alguien ora por ti y no tiene conocimiento de tu problema y te empieza a hablar acerca de tu papá, de tu mamá, de tu hermano, de tu hijo, de tu esposa. Y tú dices, ¿cómo rayos supieron de esto? Este es el rema de Dios. Así es que la fe viene por el oír, no la palabra. No toda la palabra, sino ese momento en el que se cruza la voz de Dios con tu oído en un tiempo muy específico. Y entonces el profeta o Dios mismo, la palabra, ¡fum!, sale el rema y cae en tu corazón, pero es con tu ¡pum! Y aquello que tenías duda desaparece. Y entonces sabes qué hacer. O bien sabes qué va a pasar. Es muy hermoso cuando sabes lo que va a pasar. Es muy hermoso. Es muy hermoso. Continúe, porque si no, no vamos a terminar. Siguiente. En el pacto sacerdotal, bueno, en el pacto de Moisés, recordemos que está todas las reglas y todos los requisitos que tenía que tener el sacerdote
Y dentro del sacerdote, Dios le habla a Moisés para que le diga a Aarón que tiene que construir una vestimenta especial. Y lo hablamos en el discipulado, pero lo quise volver a traer porque ha habido algunos que no han entrado al discipulado y no quería que se fueran, que sus vidas les faltara este conocimiento. La palabra de Dios nos dice en el libro de Éxodo que había dos piedras, el Urim y el Tumim. Y estas dos piedras formaban parte de la vestimenta del sacerdote. ¿Qué sucedía en aquel tiempo? Pues el Urim y el Tumim servían para saber si era sí o no. Así de sencillo, así de sencillo. ¿Y cómo sucedía? Pues las piedras brillaban. Si había alguien que tenía una toma de decisión, si el pueblo tenía que decidir sembrar o no, subir la colina o no, tomar esa agua o no, hacer esto o no, matar a estos animales o no, conquistar este país, lo que fuera. Entonces venían con el sacerdote elevaba la oración a Dios y entonces una de las dos piedras brillaba. Y entonces sabían así de sencillo si era derecha o era izquierda, si era arriba o era abajo. Pero no había una respuesta como profunda, solamente un sí o solamente un no. Esa era ¿cómo les diré? La función del Urim y el Tumim. Dos piedras que daban dirección. Ahora imagínense, yo sé que algunos estarán diciendo, ¿y dónde consigo? ¿Habrá en Amazon? ¿Habrá en Mercado Libre? Pues no, no hay en Mercado Libre. Pero les voy a dar algo que ha sido contundente en mi vida. Y esto es lo que nos dice Colosenses capítulo 3, versículo 15. Vámonos a Colosenses capítulo 3, versículo 15. Colosenses capítulo 3, versículo 15. Dice de la siguiente manera, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Fíjense muy bien, por favor, de esos versículos que pueden ser tatuados. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Esto es poderosísimo. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Toma de decisiones tiene que ver con el gobierno que tú tomas de tu vida, con el gobierno que tomas de tu ministerio, con el gobierno que tomas de tu familia, con gobierno, toma de decisiones. Tiene que ver con un hombre, una mujer, un joven, un niño que está pensando en el futuro, que sabe que lo que va a decidir hoy le puede quitar la paz. O puede dejar que gobierne la paz. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Hay mucho de la toma de decisiones que tiene que ver con momentos en donde estás a solas y estás solo. A veces es muy bueno pedir el consejo de muchas personas, pero hay veces que no, porque también estás rodeado de personas que no pueden escuchar esa dificultad que tienes en tu vida. Hay veces que no puedes ir, el esposo no puede ir con la esposa. Es real. No te sientas pecador, no te sientas miserable y una porquería, porque no puedes transmitir esto a tu esposo. Sí, esto va a sonar duro, ¿no? Ay, ¿acaso Carlos está predicando que le tengas secretos a tu esposo o a tu esposa? Lo que te estoy diciendo es que hay momentos en toma de decisiones que tú tienes que tener cuidado.
y que yo te aconsejo que revises bien si es un tema que tienes que hablar antes de saber la dirección de Dios con tu esposo o con tu esposa, porque puedes caer en una discusión infinita porque no tienes tú la respuesta y la dirección de Dios. Así es que hay muchas veces que si a una persona como tu esposo no puedes abrir tu corazón a esa necesidad, pues seguramente no podrás con un hermano, un primo. Quizás incluso sientas que no se lo puedes decir a nadie, al pastor, no se lo puedes decir a la gente de la iglesia, a tu familia, a la gente que tú amas, por lo difícil, lo complicado y lo complejo que es ese problema. Entonces, ¿qué hacemos cuando hay un momento así en nuestras vidas? Pues lo más importante es el camino que yo he tomado en este tema, es que la paz de Dios gobierne mi corazón. Quiero decirles que ha habido dos momentos importantes, muy importantes y decisivos en los últimos tiempos. Y quiero que sepan este testimonio porque les va a dar luz a lo que ustedes puedan tener. Uno, que tiene que ver con el resultado de la vida que hoy tengo. Yo he volteado a decirle a Dios, bueno, Dios, 41 años y no me he casado, no tengo hijos, moriré así. ¿Será así el final de mi vida? Amo a mis padres, amo a mi hermano, amo mi casa, el lugar donde vivo. Pero de repente vienen esas preguntas. De repente incluso les puedo decir que entiendo todo lo que siento. De repente digo, Dios, ¿no crees que le hace falta algo a mí? ¿No crees que estaría bien que me dijeras con una esposa, con unos hijos? ¿No crees que estaría bien? Y a veces les puedo decir que en algún momento entraba yo como en momentos de desesperación. Y de verdad, era algo muy triste porque no veía lo que Dios me había dado. Y en algún momento Dios hablaba a mi vida y me decía que no me desesperara porque yo había ya decidido desde años atrás seguir su voluntad. Que todo esto era un tiempo en el que yo tenía que transitar así este tiempo de esta vida. Entonces quiero decirles esto como anticipadamente, porque cuando estamos en toma de decisión, pues es izquierda o derecha. Y pensamos, fíjense muy bien, hay gente que ahorita a lo mejor puede estar pensando, me ha ido mal o he tenido problemas porque decidí mal, porque decidí o tomé una decisión equivocada. Y déjenme decirles que no. Porque también cuando tomas la decisión correcta vas a tener problemas. Cuando también tomas decisión correcta, te vas a arrepentir de haber tomado esa decisión. Porque no siempre seguir la voluntad de Dios es sencillo. No siempre. Estás en medio de la voluntad de Dios y dices, Dios, ¿ya te olvidaste de mí? Es real, porque aunque decidas sobre la toma de decisión del Padre, no quiere decir que en ese momento vives en una vida color de rosa, no. Van a venir pruebas y circunstancias. El problema aquí es que cuando decidiste la voluntad de Dios, Dios está supliendo cada necesidad. Pero cuando decidiste no seguir la voluntad de Dios, estás por la libre, estás solo. Mi vida también es parte de un testimonio vivo que les puedo decir, sí, he cosechado cosas muy hermosas y tiene que ver con el testimonio. Cómo yo escucho la voz de Dios y se parece mucho a encajar en este rubro, de esta manera, en esta categoría de escuchar la voz de Dios. A mí me sucede algo con el tema de lo que el mundo llama déjà vu. Es decir, de repente dije déjà vu. Ajá, es una palabra francesa. Lo pueden buscar en el diccionario y es déjà vu con V, ¿va? ¿Y qué significa esto de déjà vu? Pues significa, como en la Matrix, como en las películas de Matrix, que de repente tú estás en un lugar y sientes que ya estuviste. Estás en un lugar y dices, caray, yo ya estuve aquí.
Sé racionalmente que nunca he estado aquí, pero sé espiritualmente que esta fotografía ya. Esto que estoy comiendo ya lo comí, este lugar donde estoy sentado ya. Tenía yo exactamente 30 años. Yo tenía 30 años. Cuando hubo un cosquilleo muy fuerte de poder ir a la universidad. Y le dije a Dios, ¿qué tal si este es el tiempo de ir a la universidad? Y yo tenía 30 años y de lo que era, me fui a Ciudad Universitaria. Así solo, no le dije a nadie. Y este testimonio muy pocos lo saben. Pero me fui a Ciudad Universitaria, bajé, me subí en el Pumabús y yo ya conocía de Dios. Para esto yo ya había estado en cimientos, yo ya había caminado mucho tiempo con Moy, había aprendido mucho de la Biblia, ya enseñaba de la palabra de Dios. Entonces, en algún momento, Dios ya me había hablado a través de eso. Y entonces, cuando yo estoy en un lugar y de repente viene ese déjà vu, ese sentimiento o esa experiencia en donde me dice, tú ya estuviste aquí. Cuando sucede eso, yo en automático, yo digo, esta es la voluntad. Si no sucede así, esto no va a pasar. Y entonces estuve yo dando vueltas en los pasillos, en los jardines, me metía a salones y todo. Y sí me fui muy triste porque no sentí nada. No sentí absolutamente nada. Y dije, oh, por Dios, creo que este no es el tiempo. Me fue muy triste. Pasaron 3 años más cuando yo tenía 33 años. Y no, tenía yo 32 años. Y estaba a punto de terminar apenas la prepa. Y entonces yo dije, bueno, hay una universidad que me dijeron que está por ahí en la Jusco, en la pedagógica. Y volví a recobrar ánimo y me acordé de lo que hace Josué, que lo que hace Moisés cuando envía por primera vez a Josué y a los espías y los envía para ver cómo es la tierra, cómo están por ahí las cosas. Y entonces, en ese ánimo, me acuerdo que me fui a la Jusco y me fui y caminé muchísimo ese día. Me lastimé el pie de tanto que caminé porque medio había bajadas y hice mal. Pero la cosa es que yo llegué cansadísimo y estuve a punto de regresarme. Se los prometo porque me bajé mal del camión y muchas cosas. Pero dije, no, algo me decía, y estás aquí, pues métete para ver si sientes algo. Y me acuerdo que entré a la universidad, caminé por los... Y yo veía cosas y nada me hacía sentir que yo era de... Nada, nada, nada. Era un tiempo frío porque estaba más o menos en septiembre y octubre. Y normalmente a mí me dan las nostalgias y así como que un poco las depres cuando va llegando mi cumpleaños y digo, ¿qué he hecho de mi vida? Y me acuerdo que yo estaba en ese momento y hacía mucho frío. Entonces dije, pues ya, me metí a todos lados, me metí a los salones, me senté en muchas sillas, en muchas bancas, se acabó. Dije, ya me voy. Agarré, saqué la cámara de la mochila porque ya me estaba haciendo frío, me la puse, cerré la mochila y me la eché al hombro. Y cuando iba a salir, dije, ay, yo creo que voy al baño antes de irme. Y cuando me meto al baño, cuando yo me meto al baño, de repente viene ese déjà vu. Y de repente digo, yo ya estuve aquí. Esta es mi universidad. Desde ese día, que fue septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. 7 meses después hice el examen para esa universidad. Y yo sabía que me iba a quedar. Ahora se preguntarán, ¿y sentiste angustia de no quedarte? Sí, sí sentí angustia de no quedarme. Pero más en el fondo y más arriba, más espiritualmente, en un nivel que no es lo natural, yo sabía que me iba a quedar en esa universidad. Y cuando vi el resultado, por supuesto que me aloqué, grité y todo, pero yo sabía que ese era mi lugar. Entré a la universidad y todo,
Y yo les diría, ¿creen que fue fácil? Pues no, les he compartido que hay momentos, muchos momentos, en 4 años pasan muchas cosas. Y muchas cosas me decían, ya vete a tu casa, mejor ponte a trabajar, no tienes dinero para nada, te estás volviendo en una carga para ti, para tu familia, para tu iglesia, deberías estar haciendo otras cosas. Y ¡ay! De repente tantas cosas. Yo sabía que había decidido bien, pero quiero que sepan esto, aunque decidas sobre la voluntad de Dios, no quiere decir que vas a vivir en un lecho de rosas, ni en una burbuja de color rosa que te cubre de todo. No. A pesar de eso, también se van a poner las cosas rudas. Pero vas a saber en esos momentos que entonces viene, ¡pum!, lo que dice la palabra de Dios. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. De repente, en medio de la angustia, viene paz. Yo le decía muchas veces a Dios, Dios, tú me mandaste a la universidad, no fue mi decisión, tú me mandaste. Y yo fui a esa universidad y así pasó. Dios, si tú me mandaste ahí, me van a recursos. Y de repente alguien de la iglesia llegaba y me decía, Carlitos, te voy a dar esta semilla. Y me daban una semilla para mí. Y de repente otra persona llegaba y me decía, Carlitos, te voy a dar esta. Y me dieron unos tenis. Y Carlitos, te voy a dar esto. Y entonces, en el transcurso de todos esos años, Dios fue enviando personas que me hablaran y que cubrieran recursos. Un poco como en el desierto cuando ¡pum!, todo se viene abajo y te quejas de Dios. Yo no me quejaba como estos canijos, pero sí me quejaba. Y le decía a Dios, yo voy a seguir, pero muéstrame que sigues aquí. Y venían esos momentos. La paz de Dios gobierne vuestros corazones. Recientemente, el año pasado, recuerden que tuvimos una propuesta de ir a un lugar a hacer la iglesia. Nos ofrecieron un salón de fiestas grandote y nuevo, hermoso. De verdad, para sentirnos privilegiados de que nos escogieran como iglesia, para que pudiéramos ir a celebrar a nuestro Dios en ese lugar. Pero antes de esa propuesta, yo tuve 2 sueños. Y en el segundo sueño, claramente vi que si yo alzaba las manos, iba a iniciar la reunión en ese lugar. Y en ese lugar estaba la familia de donde venía esta propuesta. En ese momento yo decidí no levantar las manos. Y claramente sabía que no iba a levantar las manos. Y entonces no inició la reunión y todos se fueron a desayunar. Cuando vino esta propuesta, yo me sentía muy angustiado y de verdad muy angustiado. No había paz en mi corazón, pero de repente el Espíritu me dijo, ¿recuerdas el sueño? Sí. ¿Qué pasó ahí? No levanté las manos. Me dijo el Espíritu, no vas a ir a eso. Y volvió a venir paz. No quiere decir que porque no iba a ir a ese lugar, no he vivido con cierta angustia de decirle al Padre, Padre, ¿a dónde nos vas a llevar? ¿Qué puerta vas a abrir? Necesito, Padre, un lugar, necesito abrir presencial, necesito esto. Da luz, ayúdame, bendíceme, abre las puertas. Y de repente hay pastores, Alicia lo sabe, hay pastores que me han ofrecido sus iglesias para hacer reuniones presenciales. Ahí en sus iglesias, el Padre. Tengo paz de saber que estoy escuchando la voz de Dios. Y también tengo momentos de angustia de saber hacia dónde constantemente tomar decisiones. ¿Qué hubiera pasado si hubiera tomado la decisión alocadamente de decir sí, porque es un lugar bonito, porque es un lugar nuevo, porque es un lugar diferente, porque también ahí hay mucha gente que podemos alcanzar?
¿de qué me sirve ir a un lugar tan hermoso si Dios no va conmigo? Si Dios no va conmigo. Así es que la siguiente manera de escuchar a Dios es a través del caudal de fe que pone en nosotros. He orado por un trabajo, este trabajo no me da paz. He orado por un trabajo y este trabajo no me da paz. La verdad, y yo creo que la mayoría lo sabe, pero económicamente me iba mejor en Nissan cuando yo tomé la decisión de venirme a trabajar a Mosaico. Y era una toma de decisión sobre lo que a mí me gusta y sobre la voluntad de Dios. Y entonces yo le dije a Dios, yo no voy a hacer algo que vaya en contra de tu voluntad, pero la verdad económicamente aquí no me conviene. ¿Cuál es tu voluntad? Híjole, ¿cuántas historias en los 2 últimos años no hubiéramos vivido si no estuviera yo trabajando donde lo estoy haciendo? Sí hay algo en mi corazón que me dice, es que si estuvieras allá, ya tuvieras una casa. Si estuvieras allá, ya tuvieras un auto, ya tuvieras esto, y a lo mejor tuvieras hasta casado. Pero no quiero lo de allá si tengo que perder esto. Que es poderle decir a esta iglesia que vale la pena escuchar la voz y vale la pena dirigirnos hacia la voluntad del Padre. No lo cambio por nada. Y ha sido una gran experiencia. Pero esto me daba paz. Cuando sucedió, yo dije, va a suceder lo que tenga que suceder. Está mi familia ahí. Que hice todo. Mi familia es testigo. Que esperé más de un mes, 2 semanas, 1 mes y medio. Esperé la respuesta de Mosaico. Y Mosaico me dijo. Y entonces le dije al Padre, ya no quedé en mí. Ya me acaban de decir que no. Y me voy a trabajar a la Nissan nuevamente. Y estoy ahí. Estoy en Buenavista, en la Nissan Buenavista. Y estoy ahí de repente, trabajo una quincena completita y a la quincena me hablan de Mosaico y me dicen, ¿aún estás interesado en trabajar? Y cuando me hablan, siento paz. Estoy bien, estoy en un trabajo, estoy ganando dinero, pero aquí siento paz. Que la paz de Dios gobierne vuestras vidas. Lo que vas a decidir te da paz. Adelante. Pero no te engañes. La paz de Dios es profunda y te lleva de verdad a sentir tranquilidad de fondo. Y te vas hacia ese objetivo muy bien. ¿He tenido problemas? Sí. ¿He querido renunciar? Sí. ¿He querido aumentarle su mamá a más de uno? Sí. ¿He querido huir y he renegado de Mosaico? Sí. Pero antes de tomar una decisión de cualquier especie, siempre le he dicho a Dios, Dios, tú me trajiste aquí. Y me voy a mantener en integridad. Y me iré cuando tú lo digas. Estoy sujeto a la voluntad. ¿Es difícil? Pues muchas veces no es tan sencillo como solo decirlo. Se los prometo. Y por último, sueños. Vamos a números 2 y 5. Ya se está poniendo esto grave por el reloj. Sueños números 12 y 5. Ahí va. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, importante, profeta de Jehová, porque había de Baal y etcétera, le apareceré en visiones, en sueños, hablaré con él. Fíjense, visiones o sueños, hablaré con él.
No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Entonces, los sueños y las visiones forman parte del lenguaje que Dios utiliza para bendecir nuestra vida. Esto es muy importante, pero importantísimo, porque Dios se puede anticipar a una realidad a través de un sueño. Y Dios puede también darnos respuesta de la dificultad que está delante de nosotros, de esa toma de decisiones. Yo tuve 3 sueños. Este testimonio es el más impresionante y al final le voy a decir a Luis si quiere dar testimonio o no. A lo mejor era el tiempo ya. El primer sueño que tuve, estaba yo manejando una camioneta y iba de aquí de Nesa, de aquí de Chimalhuacán hacia Ciudad Neza. Y cuando estábamos en la vuelta donde está Udapa hacia el Coppel, ahí dábamos la vuelta, había un árbol muy grande. Y entonces a la distancia, como viendo hacia el Chimali, venía una ola grandísima, pero grandísima, así yo veía agua inmensa, inmensa, inmensa. Y cuando venía el agua, y yo veía a mi hermano, y lo único que yo decía, me tengo que poner el carro en contra del agua, pero que el carro queda delante del árbol para que no nos lleve la corriente y nos sostenga. Y entonces en ese sueño me estacionaba así a espaldas del árbol tan grande y veía yo cómo venía la nube impactada. Esa fue el primer. El segundo sueño, estaba yo en una playa y en esa playa estaba Raimundo, pero no el de Betty, sino Raimundo el güero de la otra Betty, de mi patrona de las mudanzas. Y me acuerdo que estábamos en la playa y había una tormenta fuertísima, que la tormenta rompía la arena de la playa y así, y aventaba las embarcaciones, aventaba las lanchas, pero feo, las despedazaba. Y entonces el güero me decía, vámonos a ocultarnos. Y cerca de la playa había como unas accesorias en donde habían bajado la cortina metálica y el viento partía todo eso. Y estábamos haciendo una orillita y yo veía toda la destrucción de la playa. Pero en algún momento terminaba la destrucción y yo veía cómo la tormenta había descubierto la entrada de la ciudad. Era un arco de piedra completamente tallado a mano y yo veía la majestuosidad y la hermosura de eso. ¿Qué me decía el sueño? Según yo entendía, que la tormenta se había servido para descubrir esa hermosura y terminaba el sueño. Y el tercer sueño fue que yo iba manejando el carro de mi papá. Todavía tenía ese Tsuru azulito 91, y íbamos manejando por el lado de atrás del estadio, del estadio 86 aquí en Mesa. Íbamos manejando y de repente estábamos en una parte alta y cuando íbamos descendiendo hacia el estadio, yo veía cómo se empezaban a levantar huracanes. Y los carritos volaban, así los aventaban. Y incluso veía cómo las máquinas revolvedoras, el aire las traía así, como si fuera un trapito viejo así, y los aventaban. Y así, lo último que vi fue que un remolino levantó la cabeza de un trailer que yo iba manejando. Y de repente la cabeza del trailer cayó encima. Bueno, no encima, enfrente del auto. Y se despedazaba siempre. Y le decía, tenemos que continuar incluso caminando. Y me acuerdo que en ese sueño, de repente, en ese fuerte inmediato, estábamos ya sobre el bordo de Sotana. Era muy oscuro, era de noche, y me acuerdo que el que iba manejando el autobús ya no quería el autobús, el camión, era un chineco, ya no quería manejar y ya no veía nada. Entonces yo le decía,
yo no veo nada tampoco como tú, pero yo ya me sé el camino. Y entonces me subía, tomaba el volante y yo decía, Dios, yo sé que el bordo si es que por lo menos vamos a llegar hasta el puente, todo derecho. Y ahí íbamos, no veía absolutamente nada, pero iba manejando un chile. Y pum, se acabó el tercer sueño. Eso fue, hagan de cuenta, un lunes, un miércoles, un viernes, y el jueves fui directamente como el domingo. Le dije, ay, tuve unos sueños bien fumados, quiero que me digas de qué se va a tratar esto, qué significa. Y me dijo, no, a lo mejor sonaste pesado. Y dije, pero estoy muy angustiado, yo sé que tiene que tener un significado. Y tanto le insistí que me dijo, bueno, Carlos, ¿y si no hay significado? Y dije, sí es cierto, ¿verdad? A lo mejor es algo de mi mente loca, estúpida, que no va a pasar nada. Y entonces dejémoslo así. Y a los 2 días pasó esto, que no sé si Luis quiera testificar. Mm, no recuerdo exactamente. El derby de tu compañero. Ah, ok, sí. Este, bueno, el testimonio es que yo venía manejando ya muy noche, un derby, y me asaltaron, queriendo me quitar el carro, y el momento de quitarlo pues, obviamente yo dentro de mi inconsciencia, para evitarlo, terminé estampándome en una guarnición, bueno, en una guarnición, pero la guarnición estaba como de 1 metro, medio metro, y literalmente se arrancó todo el motor, al grado que llegó el seguro, y cuando el seguro llegó, pues dijo, oigan, pues, ¿dónde está la persona pues, la persona que iba manejando totalmente tuvo que haber fallecido porque se arrancaron los seguros del asiento, que atore el asiento, digamos que el nivel de separación del tablero hacia atrás, se reventaron los seguros y empujaron el asiento más hacia atrás, porque literalmente el motor empujó el tablero y el tablero empujó el asiento, al grado de que ya no había espacio entre el tablero ni el asiento. Entonces, pues, por lógica, el, pues el seguro dijo, pues tuvo que haber aquí habido un muerto, porque no hay ninguna otra lógica más, más puesta. Y bueno, literalmente, pues el que venía manejando era yo. Gracias a Dios, pues a mí no me pasó absolutamente nada más que pues algunos daños en la nariz, pero pues nada grave, nada de hospital. Y pues eso fue lo que pues el testimonio de que pues ahora, bueno, estoy aquí y puedo contarlo. Y pues fue eso. Gracias, Luis. Esa es la parte que cuenta Luis. Pero ahora escuchen la parte que cuenta Mari. Mari, mi mamá, a partir de ese día, ¿qué cambió de la casa? ¿En qué problema nos metió? Económicamente, ¿cómo nos fue? Buenas noches. Después de, pues después de lo que Luis vivió, hubo, hubo lógicamente, una situación muy difícil económicamente porque en, en todo eso, pues habían daños, llegó la grúa, se llevó el carro y recuerdo que tú y tu papá eh, buscando el carro, lo localizaron. Claro, el carro llegó a un corralón todo, como dijo Luis, en un mal estado,
Lógicamente que Luis tenía pues una demanda muy fuerte y aparte pues tenía que pagar la totalidad del carro. Y tuvimos una situación muy gravosa económicamente, pero sí puedo decir que a pesar de la situación tan difícil, tan tremenda de verdad, Dios también abrió puertas para suplir ese dinero que nos fue prestado para poder pagar el carro o parte del carro. Fue una situación muy dura y muy difícil que como familia lo vivimos los 4. Pero a pesar de todas las situaciones que se dio en ese momento, pude ver la mano de Dios que los asaltantes no, pues no le quitaron la vida a Luis. Y Luis, a pesar del accidente tan tremendo en que quedó el carro, como él lo dijo, pues tuvo la vida. Tuvo la vida y Dios proveyó para salir de esto. Pues eso, y hay muchas cosas más, pero pues esto fue lo más gravoso. Gracias, Mari. Yo veía destrucción, tormentas y algo muy fuerte en los sueños. Y yo corrí con mi pastor para decirle, el pastor me dijo, olvídalo. Esa es una tontería quizás de lo que estás pensando. Pero 2 o 3 días después nos cambió completamente la vida. En algún momento Luis les platicará todos los detalles de lo que sucedió antes y después de eso. Las decisiones que él tomó, ya les platicará si tomó buenas decisiones o malas decisiones. Pero esto nos cambió la vida para siempre. Fue más de 1 año de pagar esa deuda, pero también alrededor sucedían cosas. Les puedo decir que sí, vimos mucha tristeza, hubo lágrimas, hubo desesperación. Yo creo que fue más o menos un periodo de 2 años, en donde le preguntábamos a Dios, ¿dónde estás? Ayúdanos. Y Dios se mostró en medio de todo eso, sí, definitivamente. Si no, no estuviéramos aquí. Pero ha sido algo muy duro y muy difícil. Cuando yo me enfrento con esto de los sueños, yo digo, Dios, a partir de este momento, yo le voy a decir mis sueños a todos los que estén, a todos los que intervengan. Me importa un pepino si me creen o no, o si creen que va a suceder o no, o que si creen que fue los hijos que cené. Yo le voy a decir a todo el mundo lo que yo sueño, porque no quiero cargar con esta responsabilidad nunca más. Yo tenía que haberle advertido a Luis, a mi mamá, al papá, pero se quedó ahí en la consulta a mi pastor de lo que significaba el sueño. Ahora era un sueño que nos advertía. Tenía yo que haberle dicho a todos, entendiendo que esto significaría que íbamos a estar en un periodo de prueba, pero tormentas, tenían tormentas. Recuerden que mi hermano estaba conmigo en esa camioneta, que no era de nosotros, pero que nos ponía al costado de un árbol. Ese árbol simbolizaba que iba a venir la tormenta. Y pasaron muchas cosas, pero de todas esas, después Lupita Pollito tuvo otro sueño. Y ese otro sueño se complementa con el tercer sueño. Y es el hecho de que tomé la decisión de quitar al chofer o de decirle que yo me voy a, 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 a sentar y voy a caminar y voy a manejar aunque yo tampoco veo, pero sé. Y no sé, Lupita Pollito, si todavía te acuerdas de ese sueño. Nada de esto es preparado, ¿eh? Nunca. Y dije, si está Lupita, no, pues no. ¿Te acordarás, Lupita, de ese sueño que en una ocasión compartiste conmigo respecto a manejar de un autobús?
Ay, si Lupita, ¿de dónde se acuerda de ese sueño? A lo mejor ni Lupita misma se acuerda. ¿De qué? De un sueño que me compartiste, maestra Lupita. Un sueño en donde alguien iba manejando y de repente se bajó y luego continué yo manejando y esta persona decía que continuáramos, que en algún momento nos alcanzaba. ¿No te lo mandé por mensaje? No, me lo compartiste hace muchísimos años. Estoy hablando de más de 12 años. Y si no, lo voy a decir como me lo compartiste. Y si te acuerdas, solo reafirmo. Este sueño se lo contaste a Moy, pero también me lo contaste a mí. Sí. Lupita había soñado un autobús en donde iba toda la iglesia. Y en algún momento, Moy se baja del autobús y se despide de nosotros. Y les dice, no se preocupen, ahí va Carlos y más adelante yo me sumo con ustedes. Nos encontramos, dijo algo así. Y entonces Lupita veía cómo me ponía yo al volante para continuar con ese viaje que estábamos haciendo en el autobús. Este sueño como tal, nunca lo había compartido en ningún tiempo en la iglesia, pero me ha acompañado justamente en la toma de decisiones desde que empezó todo el asunto de Concame. Yo pensaba que sucedería en el tiempo de Moy, pero no fue así. Pasaron 11 años más. Eso es lo que a veces pasa con muchos cristianos en temas de paciencia y de futuro. Pensamos que las cosas, todo va a suceder pum, de la noche a la mañana, pero no. Todavía caminé 11 años más con mi pastora sin que estuviera muy. Caminamos ella y yo y sucedió toda esta parte. Los sueños, muchos te dirán los sueños, sí, pero aquí también había una profundidad, porque hay sueños de la carne, sueños del alma y sueños del espíritu. Y de lo que estamos hablando es de sueños del espíritu, donde Dios te revela futuro. Esto es algo muy fuerte. Dejé al último la parte de la voz y en el oído. Pero es que también ya les he platicado mucho de esto. Dios me ha dicho así, van a soltar. Dios me ha dicho aquí, deja tu cartera. Dios me ha dicho aquí, no. Lo voy a decir muy sencillo. Y esto lo digo tan sencillo porque lo aprendí de Bennett. Es el negrazo ese que predicaba, el obispo Bennett, que predicaba mucho en CCI Monterrey. Él dice que la voz de Dios se escucha entre aquí y aquí. Dice que es la mitad. Que la voz de Dios se escucha. Y yo lo confirmo. Es un pensamiento que entra por aquí atrás. Y es una voz de pensamiento. No es audible pero en el pensamiento. No es que en el grito. Y Dios te guía. Dios de repente interviene y dice, haz esto, aquello, lo que desea Alicia. Y de esta forma de la que Dios habla, tenemos mucho testimonio. Por eso en esta predicación agotamos las otras o los otros modos en los que Dios nos habla. Pero también quise ahondar mucho en el tema de que en la iglesia hay mucha gente. Por lo tanto, de antemano una disculpa, pero creo que era necesario que aprendamos estas palabras, porque lo que viene en el futuro va a requerir mucho de la dirección de la voluntad de Dios. Deseo con todo mi corazón que cada vez que te enfrentes a una cosa y cuando vengas conmigo, lo primero que te voy a decir es ¿qué te dijo el Padre? ¿Qué te dijo Dios? Porque la paz la tienes que experimentar tú. Creo que esa es parte de mi labor, muy fundamental. Llevar a la iglesia a escuchar y entender la voz.
nos beneficia, lo necesitamos, es urgente. Deseo que todos pasen por este camino. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo. Bendigo esta casa. Bendigo a los que escuchen o vean este mensaje. Padre, que tu voz sea una realidad en cada persona, hombre, mujer, niño, pequeño, grande, que se ha acercado a tu evangelio. Dios, que ellos puedan saber que hay muchas formas de escuchar. Pero lo más maravilloso es que tú estás ansioso de comunicar tus planes con nosotros. Y a veces nosotros estamos tan entretenidos y ocupados en tantas cosas que tomamos decisiones sin preguntarte, sin consultar, sin pedir permiso. Pero hoy no, ya no, Padre. En el nombre de Jesús, que todos estos que han escuchado este mensaje a partir del día de hoy, pongamos primero delante de ti esas decisiones para llegar al punto que tú soñaste, donde las familias están unidas, donde los trabajos tienen hombres y mujeres valerosos, donde los hijos tienen padres honestos, padres justos, y donde los padres tienen hijos que los aman, en donde gobierna tu paz, tu shalom. Gracias, papá, por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.